Un perro con sangre en las patas irrumpió en la comisaría. No podía hablar, pero sus ojos suplicaban. Alguien se moría. El agente Carter estuvo a punto de alejarse de la placa para siempre hasta ese momento en que siguió al pastor alemán herido a través de la tormenta. Lo que encontró dentro de esa casa le rompería el corazón y cambiaría 3 vidas para siempre. Lo que sucedió después restaurará tu fe en la lealtad en el amor y en las segundas oportunidades. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Deja tu país en los comentarios. Y si crees que ningún niño ni animal debería ser abandonado, suscríbete porque esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre la valentía para siempre. Portland, a finales de octubre, no era un lugar apacible. El cielo estaba cargado de nubes de lluvia y las calles del este de Portland mostraban sus grietas de pobreza en el pavimento como viejas cicatrices. Porches hundidos, sostenidos por la fe, y clavos oxidados. Entre ellos, en una calle que ya pocos repartidores se molestaban en visitar, se alzaba una pequeña casa verde pálido con ventanas tapiadas y un buzón colgado de un tornillo doblado. Una casa que antes olía a champú de manzana y velas de vainilla, ahora huele a silencio, moho y cosas olvidadas. Dentro, Yaya Monroe, de 4 años, y ya acostumbrada a la soledad, se acurrucaba en el suelo de madera con sus 2 grandes sudaderas con capucha y sus calcetines de unicornio. Su cabello, que antes le cepillaba cada noche, una madre que se esforzaba, estaba enredado en nudos marrones y sueltos. Sus mejillas se habían adelgazado durante la última semana, aunque no sabía por qué sentía la barriga tan rara. Solo tenía 4 años. Solo extrañaba los cuentos para dormir y cómo su madre solía tararear desafinadamente mientras calentaba macarrones en el microondas. 1 siesta, 2 siestas, 3 siestas. Susurró dibujando estrellas invisibles en el suelo polvoriento. Hizo una pausa y miró la gran figura que yacía a su lado. Son 3 siestas más, Duke. Creo que ya vamos por 7. La figura se movió un pastor alemán de 6 años llamado Duke, con una capa negra de silla de montar y un pelaje canela intenso apagado por el polvo. Sus orejas se movieron nerviosamente, aunque la izquierda colgaba ligeramente por una herida que había sanado hacía tiempo. Sus ojos se abrieron lentamente, llenos de paciencia y dolor. Levantó la cabeza y presionó suavemente su nariz fría contra la rodilla de Yaya, como si dijera, sí, 7. Duke ha pasado por más que la mayoría de los perros o personas. Criado para el servicio, entrenado para asistir a personas con traumas y luego abandonado cuando el veterano que le asignaron sufrió una sobredosis. Pasó 2 meses en un refugio antes de que Sarah Monroe, la madre de Laia, lo adoptara por capricho. Él sabía incluso entonces que ella no estaba bien, pero no le habían permitido elegir. Se había conectado con Laia al instante. Era la única que lo tocaba sin pestañear. Sarah Monroe había sido una vez hermosa, impactante de una manera frágil, alta, esbelta, con rizos rubios decolorados y labios siempre pintados del tono equivocado de rojo. Pero su belleza ocultaba heridas. Años de adicción recaídas en rehabilitación, relaciones abusivas y una creciente dependencia de la heroína la habían vuelto impredecible, a menudo ausente, y finalmente peligrosa para ella y su hijo. Su último novio, un traficante callejero llamado Travis, había traído más agujas a casa que víveres. Empezó a desaparecer por periodos más largos. Sus ojos dejaron de ver a Laia incluso cuando la miraban directamente.
Entonces, una noche fría se agachó, la besó en la frente y le dijo: enseguida vuelvo con leche, cariño. Pórtate bien con Duke, ¿de acuerdo? Eso fue hace 7 noches. Laia no lloró. Llorar nunca la hacía volver más rápido. En cambio, contaba. Susurraba para sí misma y dibujaba estrellas y corazones en el suelo. Se acurrucaba junto a Duke por la noche, absorbiendo el calor de su cuerpo. Bebieron del grifo que goteaba lentamente hasta que dejó de gotear hace 2 días. Las luces se habían apagado el día anterior. El refrigerador estaba vacío, al igual que los armarios. Duke las había visto debilitarse. Dormía más, temblaba, incluso envuelta en su sudadera. Ya no se reía del viento ni hablaba con su conejo de peluche, y eso lo asustó. Así que empezó a buscar. Con la nariz gacha y paso cauteloso, Duke se acercó sigilosamente al armario del pasillo, un lugar que rara vez se abría. Empujó la puerta deformada con el hombro una y otra vez hasta que cedió con un crujido. Dentro había toallas viejas, latas de pintura oxidadas, un ventilador roto y algo más. Olfateó y luego siguió husmeando. Una lata abollada y entreabierta yacía justo debajo de un montón de trapos. El olor era penetrante, metálico y aceitoso. No fresco, pero familiar. Atún. Lo agarró con cuidado entre sus mandíbulas y lo llevó de vuelta a la sala con palmaditas. Laia estaba tumbada de lado mirando el techo como si éste contuviera el cielo. Abrió los ojos de par en par al oír sus zarpas. ¿Qué es eso?, preguntó con una voz apenas superior a un susurro. Duke colocó la lata frente a ella y ladró suave y urgentemente. Movió la cola una vez, luego 2. Laia se incorporó lentamente. Su mirada se ensanchó. Extendió la mano con asombro como si fuera un tesoro sacado de un sueño. «Atún», dijo con reverencia. «Encontraste atún, Duke». Se puso la lata en el regazo y sonrió por primera vez en días. Débil, torcida, pero llena de vida. Soltó una risita suave y rodeó el cuello de Duke con los brazos. «Eres el mejor perro», susurró. «El mejor de todos». Afuera la lluvia volvió a caer suave al principio, un silencio sobre los tejados. Dentro el aire se calentó ligeramente no por el calor, sino por el frágil destello de esperanza. El atún había sido su milagro. Laia acunaba la lata abollada en su regazo como si fuera un pastel de cumpleaños. Su sonrisa frágil, pero radiante, rompió la monotonía de la habitación oscura y hambrienta. Con sus deditos hundió la mano en la papilla fría, llevándosela a los labios, con un deleite que solo una niña hambrienta podría expresar. «Está muy salada», susurró entre risas, lamiéndose la mano. «Creo que es de la buena». Duke, sentado fielmente a unos metros de distancia, meneó la cola 2 veces. Sus profundos ojos marrones apagados por días de hambre se suavizaron al ver su alegría. Hacía días que no la veía sonreír así. Quizás desde la última vez que el refrigerador seguía haciendo ruido y Sara seguía cantando. Laia se acercó y le empujó la lata. «Pero tú primero la encontraste», la olió con cautela. Olía fuerte, metálico, cargado de aceite, pero su estómago respondió con una punzada de necesidad. Se inclinó y dio un mordisco, luego otro. Juntos vaciaron la pequeña lata en silencio, compartiendo lo último que quedaba en la casa, que parecía comida. La habitación volvió a quedar en silencio, envuelta en la quietud del agotamiento.
Laia estaba sentada con las piernas cruzadas, tarareando una canción que apenas recordaba. Duke dio una vuelta y se acostó a su lado apoyando la cabeza sobre sus piernas. Por un rato, la tormenta afuera se suavizó hasta convertirse en una suave llovizna y la casa dejó de parecer una tumba. Entonces sus dedos temblaron. Se incorporó rápidamente, parpadeando con la mano apretada contra el estómago. «Duke», murmuró, «me hace ruido la barriga». Duke levantó la cabeza y aguzó el oído. Algo en su voz había cambiado, menos juguetona, más tensa. Laia se dobló hacia adelante con un suave gemido. «Me duele», susurró. Duke se puso de pie al instante tenso. Le dio un suave codazo en el hombro. Ella le apartó la nariz de un manotazo, no con crueldad, sino abrumada. Pasaron unos segundos. Intentó incorporarse de nuevo, pero no lo consiguió y volvió a tumbarse. Entonces se oyó un sonido, una leve arcada. Laia vomitó en el suelo. Se encogió y empezó a llorar. No en voz alta, solo con pequeños sollozos de pánico. Sus dedos se aferraron a su sudadera. «No me siento bien», gimió. Duke entró en acción. Se acercó lamiéndole las mejillas, la sien, las comisuras de los labios. Bajó la cola tenso pero cuidadoso, desesperado por consolarlo, pero sin saber cómo. Ella se giró hacia él pálida, con los ojos abiertos por la confusión. La tormenta afuera arreciaba. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y constancia. Duke respiró agarrándose el costado. Le ardía la frente. Tembló, luego sintió un calor abrasador y volvió a temblar. El sudor comenzó a gotear en la línea del cabello. Sus labios perdieron el color. Duke yacía a su lado inmóvil, salvo para darle un empujoncito cuando empezaba a desmayarse. Al otro lado de la habitación, la foto torcida de la pared se tambaleaba en su marco. Muestra a una Sarah más joven y sonriente, sosteniendo a Laia en un brazo y a Duke con una correa en el otro. Una tarde inusual en el parque antes de que Sarah desapareciera en la niebla de la adicción. Antes de que se cortara la electricidad, antes de que Laia empezara a contar sus días por sueño. En la foto, la risa de Laia quedó congelada en el tiempo. Ahora solo su respiración superficial llena la habitación. Volvió a moverse, esta vez sin palabras, solo un jadeo. Duke se acercó rozando su mejilla con la nariz, su respiración firme y cálida. Y luego se acostó a su lado, escuchando, esperando. La lluvia golpeaba el techo como puños de luto. Dentro del tenue armazón de la casa verde pálido, el aire se había calmado. Tan quieto que parecía que hasta las paredes contenían la respiración. Laia yacía inmóvil sobre el suelo de tablas, con los delgados brazos pegados al pecho, el rostro pálido bajo el halo de rizos enmarañados por el sudor. Su sudadera con capucha estaba húmeda en el cuello por la fiebre. Sus labios habían adquirido un alarmante tono gris azulado. Duke apretó su cuerpo contra el de ella, intentando mantenerla caliente, pero su piel estaba demasiado caliente y su respiración, si acaso, era entrecortada y temblorosa. El movimiento de su pecho se había ralentizado hasta convertirse en algo aterrador. No se había movido en minutos. Le lamió la mejilla, la sien, los nudillos. No hubo respuesta. Sus ojos, que antes se movían de un lado a otro con pánico, ahora estaban cerrados, demasiado cerrados. Duke se puso de pie, giró en círculos frenéticos y luego ladró. Un ladrido agudo y fuerte, luego otro y otro.
caminó hacia la puerta, se irguió sobre sus patas traseras y la arañó con violencia. Sus garras dejaron profundas marcas en la vieja madera una y otra vez. Ladró más fuerte su voz, resonando por los huecos de la casa olvidada, pero nadie acudió. El mundo exterior seguía girando ajeno a todo. Una figura tenue pasó por la ventana empañada. Tommy Binks, repartidor de periódicos de 3 casas más allá, pasó en su bicicleta oxidada con su poncho rojo, ondeando tras él como una capa que se había dado por vencida. Tommy tenía 12 años. Era delgado y rápido. Odiaba a los perros. El pitbull de su padrastro le había mordido la pantorrilla cuando tenía 8 años, y la cicatriz aún parecía como si a alguien le hubiera arrancado carne de la pierna. Así que al oír los ladridos frenéticos de la casa de los Monroe, redujo la velocidad y luego frunció el ceño. «¡Perro estúpido!», afirmó, y pisó con más fuerza los pedales. En el interior, los ladridos de Duke se convirtieron en vinos. Regresó junto a la haya y la olfateó de nuevo con más suavidad esta vez. Le ardía la piel. Emitió un suave gruñido, no de ira, sino de desesperación, como si intentara que alguien quien fuera lo oyera. Miró a su alrededor. No había comida, ni agua, ni luz. Solo el suave zumbido de una tormenta bajo la puerta y la imagen de un niño desvaneciéndose. Retrocedió un paso y se sentó a su lado mirando la puerta y luego la ventana rota cerca de la entrada. Era pequeña, con el cristal viejo y manchado de moho, medio cubierto por una cortina descolorida. Pero allí más allá estaba el cielo, el exterior, la oportunidad. Se volvió hacia la haya y se inclinó para lamerle los dedos. Ella ni se inmutó. Algo antiguo y urgente lo invadía. La parte de él que una vez había sido entrenada para proteger, para actuar, sin cuestionar, para abrirse paso cuando había vidas en juego. Esa parte nunca se había ido del todo. Se apartó, caminó en un círculo cerrado y luego se giró hacia la ventana. Sus músculos se tensaron. Un paso, 2, una pausa y luego cargó. El primer impacto fue silencioso, solo un golpe sordo de pelaje y músculo contra madera vieja y cristal. El dolor crujió, pero no cedió. Retrocedió de nuevo. Su hombro izquierdo palpitaba. Ya no era el can fuerte de antaño y el hambre le había quitado las fuerzas. Pero al haya no le quedaban horas. Gruñó desde lo más profundo de su pecho y corrió con más fuerza esta vez. Su costado golpeó el marco de madera y la ventana crujió bajo la presión. Una fina telaraña de fracturas floreció sobre el cristal. Duke se tambaleó hacia atrás, jadeando con la sangre manchada en el hombro por el impacto del cristal. Se giró hacia la haya una vez más. Ella no se había movido. Le lamió la mano solo una vez. Luego, sin dudarlo, corrió una última vez. La ventana explotó. El cristal se dio con un grito, no con un crujido. Un grito quebradizo que coincidió con el sonido que Duke emitió al estrellarse contra el marco de la ventana en ruinas. Los bordes dentados le cortaron el hombro izquierdo y el costado. La sangre caliente se mezcló al instante con la fría lluvia de octubre. Por un instante no se levantó. Simplemente se quedó tendido en el porche empapado, jadeando aturdido. Pero entonces, entre el zumbido en los oídos y el ardor en el costado, Duke recordó por qué se había liberado. Laya estaba detrás de él. La casa solo exhalaba silencio. Había dejado de moverse. Había dejado de hacer ruido. La tormenta no podía ahogar la ausencia dentro de esa casa. El tiempo corría y si no se movía, ya no le quedaría ni un respiro más. Se obligó a levantarse con las piernas temblando bajo su peso. La herida del hombro se abría con cada zancada, goteando sangre en las cunetas. Pero Duke corrió no por instinto sino por memoria. La lluvia le azotaba la cara mientras corría por la acera agrietada. El viento casi lo desequilibró. El dolor lo invadía en oleadas, pero seguía adelante con más fuerza. Cada gota que caía sobre su herida abierta era como fuego. Cada paso un rayo en el pecho. Pasó junto a cubos de basura, buzones rotos, casas destrozadas, fantasmas de la calle
por la que una vez había caminado con orgullo junto a Sarah y Laia. Ahora parece un campo de batalla. Una cuadra más allá, una cámara de tráfico oxidada encima de una farola se encendió suavemente. Captó un destello de movimiento. Un pastor alemán, sangrando y con los ojos desorbitados, avanzando a toda velocidad bajo la lluvia, con un propósito temerario. La imagen será estudiada más tarde con incredulidad, pero esta noche no fue más que un testigo silencioso. Más adelante en el camino, una figura aparece a través de la cortina de lluvia. Reggie Boots Malone, de 58 años, un vagabundo sin hogar de toda la vida, con una armónica abollada y media bicicleta, empujaba su carrito bajo el toldo de una licorería cerrada. Llevaba una bolsa de basura sobre el abrigo, la capucha bien apretada y la barba salpicada de canas y ketchup seco. Tenía los ojos enrojecidos, pero alerta. Al oír garras en el pavimento, se giró sobresaltado. Duke se abalanzó sobre él con sangre manando de su costado y barro desparramado entre sus patas. Reggie levantó una mano por reflejo. «Oye, oye, perro», gritó. «¿Estás bien?» Duke no se detuvo, pero algo en su movimiento concentrado primario decidido de criada. La voz de Reggie se convirtió en un susurro. «¿Qué demonios te pasó?», respondió la lluvia, en lugar de Duke, golpeando las aceras con fuerza, rugiendo en los desagües pluviales. El camino de Duke cruza en diagonal la calle 28, donde un camión de reparto tocó la bocina y se desvió para esquivarlo. Las llantas chirriaron. El agua sale disparada de un bache. Pero Duke no se inmutó. Su pata delantera izquierda empezaba a arrastrarse. La lesión le quitaba fuerza como una correa. Iba a medio camino del parque con las orejas aplanadas hacia atrás al pasar la entrada, mientras los recuerdos brillaban como relámpagos en el cielo. La risa de Sarah, las risitas de Laia, el olor a zumos y puestos de comida frita en las tardes de verano. Duke había sido feliz allí una vez. Apenas redujo la velocidad, pero se desvió ligeramente hacia los árboles, dejando que la hierba amortiguara su pierna herida. La acera se había vuelto demasiado resbaladiza. Resbaló una vez, cayó de hombro contra un arbusto, ladró de dolor, pero rodó y siguió adelante. La sangre le corría por la pierna a regueros. Respiraba entrecortadamente. Cojeaba con fuerza, pero las luces más adelante, la silueta gris y cuadrada de la comisaría 42 estaban a solo 2 cuadras. Tenía que llegar. Cruzó la última calle, casi desplomándose al torcer su pata delantera contra la acera. Su cara golpeó el concreto. Gruñó, negó con la cabeza y se incorporó a trompicones. La comisaría brillaba al frente como un faro en la escalera. Tenía que subir las escaleras. 1, 2, 3. Casi se cae de nuevo. 4. 5. Se arrastró hasta la cima. La puerta principal era una pared de vidrio y acero. Dentro, tenues siluetas se movían tras un tenue resplandor. Duke levantó la cabeza y soltó un ladrido, luego otro. Luego levantó una pata manchada de sangre y golpeó la puerta una vez, luego otra. Dentro, un hombre levantó la vista. La comisaría 42 de la oficina de policía de Portland estaba tranquila, casi en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el tic-tac del reloj sobre el mostrador de admisión. La tormenta afuera tamborileaba sin cesar en el techo. Un ruido blanco de caos que la vieja estación hacía tiempo que había aprendido a ignorar. Dentro, el oficial James Carter
Estaba sentado solo en la oficina principal mirando fijamente la carta de renuncia que había doblado y desdoblado 3 veces. De unos 35 años alto y de hombros anchos, James mostraba el tipo de agotamiento que no provenía de turnos largos ni de café frío, sino de la pena. Sus cálidos ojos color avellana ahora estaban cubiertos de una neblina distante, como si cada sonido y cada luz le llegaran medio segundo tarde. Su uniforme azul oscuro todavía le quedaba como una armadura, pero ya no parecía proteger nada. Se suponía que esta noche sería su última en la fuerza. Tras 12 años de servicio tras salvar vidas y arrestar monstruos, no le quedaba nada que dar. Su hija Maddie había muerto hacía 10 meses. De repente, en silencio cruí. Una cardiopatía congénita la había sacado de la cama en plena noche, y James no estaba allí. Estaba investigando una falsa llamada de robo. Para cuando llegó a casa, la ambulancia ya se había ido. No se lo había perdonado ni una sola vez, ni un poquito. Su esposa se había mudado de vuelta a Seattle para estar con sus padres. La casa estaba vacía. Su placa cada día pesaba más. Así que esta noche, entregará la carta, cerrará su taquilla con llave y desaparecerá. Estaba a punto de coger su arma más por costumbre que por propósito cuando algo golpeó la puerta de cristal. ¡Pum!, parpadeó. Otro golpe seguido de un ladrido agudo y desesperado. Carter se levantó lentamente, frunciendo el ceño mientras se dirigía a la entrada. Las luces del vestíbulo parpadeaban suavemente, proyectando su sombra alargada sobre las baldosas. Entonces lo vio un pastor alemán grande y empapado, jadeando violentamente. La sangre manchaba el costado y los hombros del perro deslizándose por su pata delantera. Su pecho se agitaba. Tenía las patas, sobre todo la izquierda, cortadas y en carne viva. El agua de lluvia se acumulaba bajo él en el felpudo. Pero lo que detuvo a Carter en seco fueron sus ojos. No eran salvajes ni feroces. No estaban confundidos ni confusos. Estaban suplicando. El perro volvió a ladrar con fuerza. Luego levantó una pata lentamente y la presionó contra el cristal. Bajó ligeramente las orejas y le tembló el hocico. Carter se acercó a la puerta, el instinto superando a la lógica. «Tranquilo, muchacho», murmuró. «¿Qué demonios te pasó?». Entonces el perro hizo algo que Carter no esperaba. Se giró, miró por encima del hombro hacia la calle oscura y lluviosa. Luego se volvió. Emitió un suave gemido y volvió a mirar a Carter a los ojos. Fue entonces cuando Carter lo vio. Esa mirada, la misma que su hija solía darle por las noches, asustada cuando le dolía el pecho. Cuando ella susurró: «Papá, algo anda mal». Una grieta se abrió en su pecho. No era una herida nueva, sino una vieja que se abría de nuevo. Carter soltó la mano de la empuñadura de su pistola enfundada y abrió la puerta. El perro entró tambaleándose, chorreando, sangrando, pero concentrado. «Dios mío, estás hecho un desastre», afirmó Carter. «¿Dónde está tu adiestrador?» «¿Te escapaste?» El pastor no volvió a ladrar. Dio un paso adelante y mordió suavemente el puño de la manga de Carter. No con fuerza, solo lo suficiente para tirar. Carter se quedó paralizado. «¿Quieres que te siga?». El perro lo soltó, dio 2 pasos hacia la puerta, se dio la vuelta y silbó. Carter dudó solo un instante. Luego extendió la mano, levantó la radio y la encendió. «Soy el oficial Carter, unidad Quetuda. Salgo. Posibles situaciones de emergencia. Aún no hay código. Actualizaremos». Nadie respondió. Probablemente fue un cambio de turno. O tal vez fue el destino el que mantuvo la línea en silencio. Carter dejó la radio en el andén, miró la carta de renuncia que aún estaba en su escritorio, y luego lentamente extendió la mano y dejó su pistola reglamentaria junto a ella. No la necesitaba. Todavía no. No para esto. Cogió su chaqueta del gancho, se la puso de un tirón, y miró al perro que ahora estaba sentado junto a la puerta, meneando la cola con urgencia.
Bien, dijo Carter en voz baja. Dan Toy. El perro ya había salido por la puerta. La tormenta no había amainado si acaso. Parecía haberse vuelto más salvaje, como si el cielo estuviera de luto por algo que aún no había nombrado. El oficial James Carter siguió al pastor alemán ensangrentado por las calles ribereñas del este de Portland. El dobladillo de su chaqueta estaba empapado, su aliento se filtraba en el aire nocturno. Duke avanzaba cojeando con una fuerza de voluntad, cada paso era una lucha, pero se negaba a detenerse. Conduciría a Carter hasta la niña, aunque eso le costara la vida. Cruzaron intersecciones, atajaron callejones, esquivaron cunetas desbordadas. Carter no hizo preguntas. No las necesitaba. Cualquier dolor que sintiera su corazón había encontrado un rumbo de nuevo. Y el perro, esta criatura decidida, herida y empapada, lo conducía directo al fuego. Doblaron por una calle residencial agrietada, bordeada de vallas oxidadas y ventanas oscuras. Al final se alzaba una casa destartalada de color verde pálido, con una ventana completamente reventada y cristales irregulares que la enmarcaban como dientes. Carter aminoró la marcha. Sus botas chapoteaban en los charcos del jardín. Duke se detuvo frente a la puerta y se dio la vuelta jadeando. La sangre se acumulaba espesamente en su hombro y pierna izquierdos. Lanzó un último y débil ladrido y se desplomó en el porche con los ojos aún abiertos, reacio a parpadear. Carter subió los escalones en 2 zancadas. La puerta principal estaba cerrada, pero solo por dentro, como era habitual en los alquileres abandonados de esta zona. Retrocedió un paso y luego pateó hacia adelante con fuerza experta. La vieja madera se partió con un crujido y se aviavió de golpe. El olor lo golpeó primero, podredumbre, sudor, el acre y enfermizo aguijón de la bilis. «¡Policía de Portland!», gritó instintivamente con su voz resonando en la penumbra. No hubo respuesta. Su linterna recorrió la sala. Entonces la vio acurrucada en el suelo. Una figura diminuta con una sudadera amarilla manchada de polvo. Tenía las piernas pegadas al pecho y la boca ligeramente abierta. Parecía una muñeca abandonada, algo abandonado tras un movimiento fallido. Su pecho apenas se movía. Carter cayó de rodillas. «Cariño», susurró extendiendo la mano. «Oye, ¿me oyes?». No hubo respuesta. Tenía la piel ardiendo, cubierta de sudor. Su pulso. La comprobó. Su muñeca estaba débil y delgada. Su respiración era entrecortada y superficial. Estaba a punto de estallar. Dios mío, dio un golpecito a su radio. Unidad 42A. Código 3, emergencia médica. Niña de aproximadamente 4 años, inconsciente, respiración superficial. Envíen una ambulancia al tren 285 de S. Lindell Street. Inmediatamente. La voz del operador se quebró al confirmar, pero Carter ya se movía. Le aflojó un poco la sudadera, revisó sus vías respiratorias y la giró suavemente de lado por si vomitaba. Años de entrenamiento de campo hicieron efecto, pero el miedo que lo recorría no era un procedimiento, era personal. Le temblaban las manos. No conocía a esta chica, pero tenía las pestañas de Matty, la misma curva en la nariz, la misma frágil quietud. Detrás de él, Duke dejó escapar un suave gemido. Carter giró la cabeza medio segundo. El pastor no se había movido, pero tenía la mirada fija en la niña. Apenas respiraba. «Lo hiciste bien», susurró Carter. La ambulancia llegó 4 minutos después, aunque a Carter le pareció que habían pasado horas. Los paramédicos, una mujer llamada Janelle, alta, de pelo negro corto y manos serenas, y un joven llamado Danny, pálido, pecoso y recién graduado, entraron corriendo. La niña tiene aproximadamente 4 años. Posiblemente séptica, informó Carter. No había tutores en el lugar. La encontraron inconsciente con fiebre de al menos 40 decibelios al tacto. Posible intoxicación alimentaria. Janelle se arrodilló y comenzó a administrarle oxígeno. Danny comenzó a preparar un suero salino.
En menos de un minuto la subieron a la camilla. Carter subió a la ambulancia sin que nadie se lo pidiera. «Voy con ella». Janelle se volvió hacia él y asintió. «Ve atrás. Habla con ella si se despierta». Carter no dijo nada. Simplemente subió y se sentó junto a la camilla. Mientras se alejaban, extendió la mano y tomó la pequeña Delaya. Estaba flácida, húmeda y terriblemente ligera. La apretó suavemente. «Quédate conmigo, cariño», murmuró. «Quédate aquí. Hay gente esperando». Un sonido apagado llegó a sus oídos desde las puertas traseras abiertas. Duke, a pesar de la lluvia, a pesar de sus heridas, a pesar de todo, se había arrastrado hasta el escalón trasero de la ambulancia. Se desplomó allí medio encogido contra el revestimiento metálico con los ojos vidriosos y el cuerpo temblando pero obligado a apartarse de la chica. Danny lo miró. «No podemos dejarlo», dijo Carter en voz baja pero tajante. Durante los siguientes 7 minutos, el interior de la ambulancia se llenó del pitido de los monitores, las órdenes médicas susurradas y el siseo del oxígeno. Carter se sentó encorvado hacia adelante con la frente casi rozando la mano de Laya. Observó cómo subía y bajaba su pecho, contando cada respiración, cada pausa. 9 segundos. Vuelve a respirar. Buena chica. El recuerdo de Maddie regresa no como un fantasma, sino como un suave eco. Su pequeña mano lo sostiene en una cama de hospital. Su susurro, «No quiero dormir, papi». No soltó la mano de Laya en todo el trayecto. Las luces fluorescentes del hospital Portland Mercy proyectaban un tenue resplandor en el pasillo estéril, mientras Carter permanecía inmóvil frente a la sala de urgencias pediátricas. Su uniforme aún estaba húmedo por la lluvia. Sus manos ásperas y callosas estaban ahora firmemente apretadas frente a él, con las uñas clavándose en la suave y cicatrizada piel de sus palmas. Se había lavado la sangre de Laya de las mangas, pero de alguna manera aún podía sentirla, cálida, débil, desvaneciéndose. A través de la estrecha ventana de la puerta podía ver cómo trabajaban. 2 enfermeras y un médico rodeaban a la pequeña niña inconsciente de la sudadera amarilla. Yacía acurrucada en la estrecha cama del hospital con una máscara de oxígeno sobre la boca y vías intravenosas adheridas a sus bracitos. El monitor cardíaco a su lado marcaba un ritmo lento y constante, un ritmo que Carter había contado cada segundo desde su llegada. «Oficial Carter», dijo una voz suave a sus espaldas. Se giró. En la puerta estaba la doctora Amamira Delaney, de unos 40 y pocos años, con el pelo corto y negro recogido en un gorro quirúrgico estampado. Sus ojos almendrados y profundamente bondadosos enmarcados por tenues arrugas que narraban décadas de presenciar el sufrimiento y luchar para rescatar a la gente del abismo. Llevaba un uniforme azul pálido, un broche de arcoíris en el cuello y un estetoscopio colgado despreocupadamente. «Está estable», dijo. Carter exhaló su primer aliento real en lo que parecieron horas. Sufre una grave enfermedad transmitida por alimentos proteína contaminada, probablemente pescado enlatado, caducado, fiebre alta, deshidratación aguda y primeros síntomas de sepsis. La voz de Amamira era profesional pero nunca fría. «Pero la trajiste a tiempo. Ese perro tuyo podría haberle salvado la vida». «No es mío», murmuró Carter. «Simplemente me encontró». La doctora Delaney sonrió levemente. «Bueno, entonces quizá el universo los encontró a ambos». Se hizo a un lado para que pudiera ver mejor. Laya dormía ahora con el pecho subiendo y bajando con más fuerza. Una enfermera le había lavado el pelo y le había recogido una trenza suave. Alguien había colocado un conejito de peluche rosa a su lado. A los pies de la cama del hospital, Duke yacía acurrucado sobre una colchoneta de lana. Su hombro y piernas izquierdos estaban envueltos en vendas limpias de un blanco puro contra su pelaje enmarañado. Su rostro estaba vuelto hacia Laya con los ojos cerrados, pero las orejas entreabiertas como si escuchara contando los mismos latidos que Carter. Un técnico veterinario llamado Eli, recién salido de la escuela, y de una delicadeza increíble,
Había pasado las últimas 2 horas atendiendo las heridas de la perra. 17 puntos en el hombro, costillas magulladas, laceraciones, un pequeño desgarro cerca de la almohadilla de la pata, pero de alguna manera por pura voluntad. Amor o ambos. Duke había permanecido en pie hasta que Laia estuvo a salvo. No quería separarse de ella. Había dicho Ilie, todavía con los ojos abiertos por su testimonio. Nunca había visto nada igual. Carter entró en la habitación sigilosamente y se acercó a la cama. Apoyó una mano suavemente sobre la manta cerca de los dedos de Laia. Ella no se movió, pero su pulso bajo el monitor sonó un poco más fuerte. Duke se movió ligeramente con los ojos abiertos, nublados y rojos. Al ver a Carter, golpeó la cola una vez. Solo una vez. «Lo hiciste bien», dijo Carter en voz baja. «Lo hiciste genial». La puerta se abrió con un crujido tras él. No se giró al principio, pero conocía ese aroma vainilla cálida, loción de lavanda y algo suave que aún le oprimía el pecho. Linda Carter entró. Tenía el pelo castaño rojizo, unos 30 y tantos, recogido en un moño bajo las mejillas sonrojadas por las lágrimas. Llevaba un abrigo azul marino sobre un jersey de punto trenzado, con los ojos vidriosos y enrojecidos. Habían pasado meses desde la última vez que Carter la vio. No había respondido a sus llamadas en semanas, pero ahora estaba allí. «Vine en cuanto me enteré», susurró. «Dijeron que trajiste a una niña». Carter asintió con la voz entrecortada. «Estaba sola enferma y él», señaló a Duke, con la emoción ahogándole la garganta. «¡Me la trajo!». Linda miró a la chica en la cama. Por un instante se quedó paralizada. Entonces se acercó. Le temblaban las manos al agacharse y tocar suavemente el cabello de Hila. «Dios mío», susurró y las lágrimas se le escaparon. «Tiene el mismo tamaño que Maddie. Los mismos rizos». Carter se puso a su lado. Por primera vez en meses estaban hombro con hombro, no como extrañas separadas por el dolor, sino como algo nuevo, herido, indeciso, humano. «No tiene a nadie». Carter dijo que su madre se ha ido. No hay registros ni contactos de emergencia. Están intentando localizar a un padre, pero por lo que entendí hay un Shawim. No hay nadie. Linda se agachó lentamente y tomó la pequeña mano de Laia. La acunó suavemente entre las suyas. Su cuerpo se estremeció con sollozos silenciosos. «Entonces ya no está sola», susurró Linda. «Cuídala bien». Carter la miró sobresaltado. «¿Estás segura?». Ella asintió, todavía llorando, pero con una leve sonrisa rota en los labios. «Te encontró por algo y creo que quizá también me encontró a mí». Duke resopló levemente y volvió a apoyar la cabeza en la colchoneta. Por primera vez en meses, Carter sintió que se le aliviaba el peso del pecho. No desapareció, sino que se transformó como si hubiera encontrado un lugar donde asentarse, un lugar para comenzar de nuevo. Habían pasado 3 meses desde aquella noche lluviosa en el este de Portland. La primavera había llegado con una suave rebeldía, tiñendo la ciudad de verdes pálidos y suaves flores de cerezo. El aire, antes cargado de pérdida y silencio, ahora transporta el suave murmullo de las risas, los panqueques matutinos y el golpeteo de los pies sobre el suelo de madera. En la esquina de la calle Lindell, Sur 30 y 85, la misma casa que una vez olía a mojo y desesperación, el porche había sido reparado, las ventanas reemplazadas y la cerradura rota, olvidada hacía tiempo. Dentro, las habitaciones brillaban con la cálida luz de las lámparas y el aroma a vainilla de los pasteles de Linda. Donde se había acumulado el polvo, ahora había crayones, peluches dispersos y el hueso de goma favorito de un pastor alemán. Lila Monroe, ahora con unas semanas de cumplir 5 años, estaba descalza en su nueva habitación, dando vueltas lentamente con una capa de mariposas atada a los hombros. Sus mejillas ya no estaban hundidas, sus ojos brillaban con picardía e imaginación. La habitación estaba pintada de lavanda, el techo de un suave blanco nube. En la pared más grande, Linda había pintado a mano un mural, un arco iris que se extendía por el cielo con un orgulloso pastor alemán de pie debajo. Duke.
El verdadero Duke, ya limpio y completamente recuperado, yacía acurrucado bajo la cama de Laia con la barbilla apoyada sobre sus patas delanteras. Le había vuelto a crecer el pelo donde habían estado los puntos. Aún tenía cicatrices, pero ahora eran placas, no heridas. Cada noche sin falta se acomodaba en el mismo sitio con la cabeza ladeada lo justo para oír el ritmo de su respiración. Era su sonido favorito. Afuera, Carter se ajustaba la corbata en el espejo sobre la chimenea. Ahora se ve mejor, menos angustiado. Su figura aún soportaba el peso de la pérdida, pero algo había cambiado. Había una nueva firmeza en su postura, una suavidad en las líneas de expresión alrededor de su boca. La paternidad había regresado a él no con fanfarrias, sino con mañanas tranquilas y dedos diminutos que buscaban su mano mientras dormía. «James, ¿estás listo?», preguntó Linda desde el pasillo, poniéndose unos pendientes de perla. Hoy llevaba el pelo rizado y sus ojos delineados con una sutil gracia. La tristeza que una vez la definió ahora solo vivía en el recuerdo, suavizada por las risas que compartían cada noche en la mesa. Él asintió, cogió su abrigo y entró en la habitación de Laia. «Hola, Rainbow», dijo con dulzura. «¿Lista para presumir de Duke?». Ya se giró radiante. Le dan un metal, ¿verdad? Uno brillante como en los dibujos animados. Exactamente igual. Sonrió. Y un escenario y cámaras. Pero no te preocupes, te tiene a ti para que lo mantengas valiente. Se agachó y besó a Duke en la cabeza. Siempre es valiente. El ayuntamiento estaba abarrotado. Las cámaras de prensa disparaban en un estacato constante y funcionarios locales con traje y uniforme llenaban las filas. Una pequeña banda de música de la preparatoria Jefferson tocaba en la esquina y chicos con pegatinas de «Amo a Portland» deambulaban entre sillas plegables. Al frente se alzaba un podio de madera pulida con el escudo de la ciudad. El alcalde Elliot Ramsey, un hombre corpulento de unos 60 años con barba plateada y voz potente, dio un paso al frente. «Hoy honramos no solo una vida salvada», dijo, «sino el corazón de una criatura que nos recordó lo que significa la lealtad». Aplausos. Esa noche ningún vecino llamó. Ningún transeúnte interfirió, pero un perro herido solo llegó a nuestra estación. Y gracias a él, un niño ahora vive. Una familia ahora está unida y esto nos recuerda. El coraje no se expresa con palabras. Más aplausos. Carter estaba junto a Duke, quien llevaba un collar de terciopelo azul. Laia se aferró a la pernera del pantalón de Carter, sosteniendo una pequeña placa de policía rellena que había hecho con cartulina. Linda estaba justo detrás de ellos secándose una lágrima con un pañuelo de papel. Entonces llegó el momento. El alcalde Ramsey se inclinó y prendió una pequeña medalla brillante en el collar de Duke. «Condecorado con el Calu 9 por salvar vidas de civiles», anunció, «por su excepcional servicio a la gente de la ciudad». El público se puso de pie. Los aplausos fueron atronadores. Duke no ladró. No se inmutó. Simplemente giró la cabeza hacia Laia. Su cola golpeaba lentamente contra el suelo del podio. Tras la ceremonia, un joven reportero del Portland Chronicle de 20 y tantos años con el pelo corto y un cuaderno ancho en la mano dio un paso al frente. Oficial, Carter preguntó, ¿por qué no se rindió? La mayoría se habría marchado. ¿Por qué se quedó? Carter se volvió de repente hacia Duke, luego hacia Laia, que intentaba darle un trozo de su chocolate, mientras susurraba, «No se lo digas a mamá». Volvió a mirar al reportero con voz tranquila. Porque en ese momento dijo la única alma que aún creía que esa niña valía la pena salvar. «Estaba sangrando en mi puerta», y se detuvo. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Esa noche de vuelta en casa, Laia se metió en la cama con su pijama de fútbol cubierta de cachorros bailarines. Se acurrucó bajo una manta con estampado de nubes. En su mesita de noche había una foto pequeña. Ella, Carter, Linda y Duke sonreían torpemente en el patio trasero. El hijo le atrapó la lengua a Duke mientras intentaba lamerle la mejilla. Bostezó, se giró hacia Duke, quien ya había mencionado su puesto habitual debajo de la cama, y susurró, «Eres mi sol, ¿sabes?
La cola del perro se movió una vez. Linda se asomó, besó la frente de su hija y apagó la luz. Afuera el cielo estaba despejado. Sin lluvia, sin truenos, solo estrellas. Y debajo de ellos, en la silenciosa casa de la calle Lindell, un perro que una vez había roto una ventana para salvar una vida, ahora yacía completamente tendido con el corazón a punto de estallar con la respiración de un niño que ya no tenía que dormir solo. A veces, los corazones más pequeños cargan con las oraciones más fuertes. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan con bombos y platillos. A veces vienen envueltos en piel con patas ensangrentadas y una mirada firme. En un mundo que a menudo olvida la tranquilidad y el dolor, fue un perro, una criatura de lealtad y amor, quien le recordó a un hombre afligido que ninguna vida es demasiado pequeña para salvarla, y que ninguna alma está demasiado perdida para volver a amar. Quizás no fue solo el instinto lo que guió a Duke esa noche. Quizás fue algo más grande. Un susurro del cielo, un empujoncito de Dios. Y quizás, solo quizás, Dios aún habla a través de los leales, los valientes y los silenciosos. Si alguna vez te has sentido abandonado, invisible, o a punto de rendirte, recuerda esta historia. Recuerda que incluso cuando nadie más aparece, Él podría enviar a alguien que no puede hablar, pero que aún escucha tu llanto. Si crees en las segundas oportunidades, en los milagros, en la idea de que Dios aún obra a través de sus criaturas, comenta amén abajo. Llenemos la sección de comentarios de esperanza, fe y luz para cada alma perdida que aún espera ser encontrada. Comparte esta historia para recordarle a alguien que no está olvidado. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad y más allá. Y que Dios bendiga a cada par de ojos que lean estas palabras. No estás solo.